Freddy Eusebio Rincón es uno de esos futbolistas históricos que puso a Colombia en el mapa deportivo mundial. Lo hizo siendo jugador emblemático de aquella selección cafetera de los 90, primera generación colombiana que dio pasos importantes a nivel internacional, marcando un antes y un después en el fútbol colombiano. Fue también uno de los pioneros que llevó su talento más allá de las fronteras de Colombia, concretamente a Europa y Brasil. Al inicio de su carrera, el volante jugó en 3 equipos de su natal Colombia, siendo el último el América de Cali, donde salió campeón en 2 oportunidades y se consolidó como jugador. Fue entonces que pasó a Brasil y repitió la fórmula de éxito, consiguiendo los títulos Paulista y Brasileirao en 1994. Ese año fue uno de mucho ajetreo para Rincón, ya que participó en su segundo mundial y luego fue enviado al Nápoles de Italia. En la Serie A disputó 28 partidos, casi todos como titular, y anotó 7 goles. La Copa del Mundo, sin embargo, resultó ser una decepción para Colombia, ya que salió de la competición en la fase de grupos. 4 años antes, sin embargo, Rincón se dio el gusto de anotar un gol ante la entonces llamada Alemania Oriental. La buena campaña en el calcio le permitió a Rincón convertirse en el primer colombiano en ser fichado por el Real Madrid. No obstante, allí no tuvo el éxito deseado y un año después regresó a Brasil. Fueron varios los clubes del país sudamericano por los que pasó en esa etapa, pero destaca el Corinthians por haber sido con el que más títulos ganó y finalmente colgó los botines. Sin dejar Brasil, se dedicó entonces a entrenar. Por estos días, recuerda su pasado y, como muchos colombianos, espera que la nueva generación cafetera se supere a sí misma. Freddy, bienvenido a Triunfadores del Deporte. Muchas gracias por recibirnos en su casa en Cali. Bienvenido y con mucho orgullo lo recibo aquí porque pues de verdad para que observen esta gran ciudad que es Cali, ¿no? Usted es uno de esos deportistas con los que se puede hablar de cualquier tema. Es muy admirado en Colombia y Brasil, pero me gustaría comenzar por el principio. ¿Por qué el fútbol? ¿Cómo comenzó su amor por este deporte? Bueno, primero que todo yo soy el último de 8 hermanos. Hoy somos 7. Falleció uno. Soy el último y pues en mi familia siempre ha primado el deporte. Entonces por ser el último tuve la influencia de mis hermanos de seguir el fútbol y por eso el fútbol, ¿no? Usted es vallecaucano y su carrera comienza precisamente ahí, en Buenaventura. Un club que jugó en la categoría B y que desapareció hace ya 20 años. ¿Qué recuerda de esos años? Bueno, yo creo que la infancia en Buenaventura mía fue una infancia netamente de fútbol porque pues siempre era con el fútbol que yo me dedicaba. Pero yo creo que fue un momento muy apremiante en ese equipo porque hasta hoy tengo muchos encuentros con muchos amigos de esa época y desde luego fue el principio de una gran carrera, ¿no? Luego usted pasa a Santa Fe y posteriormente a la América de Cali, en una época en la que Cali era muy distinto a lo que es hoy, ¿no es así? Sí, como tal era muy distinto. América era un equipo en el cual era diferente, Santa Fe era un equipo diferente. El fútbol, el nivel del fútbol era bastante alto, que para salir a ser un jugador profesional era difícil, pero pues yo creo que esa valía la pena porque pues era la dedicación que tenía uno para conseguir los logros, ¿no? ¿Y cuál ha sido el mayor cambio que usted ha visto en todos estos años en la ciudad? Bueno, primero que todo, ustedes saben que el fútbol como tal tenía un manejo totalmente diferente al que tiene hoy. El nivel futbolístico, desde luego, ha caído mucho. La ciudad como tal, el América, increíble, que el América hoy no gana tantos títulos como ganábamos nosotros y desde luego tiene mucho más hinchas que la época que nosotros jugábamos. El hincha acompaña más, parece que al hincha le gusta más el dolor que la felicidad. Y desde luego, hoy es totalmente efusivo el amor por América, y por qué no por Santa Fe también. En esa época en la que usted ingresa a la América de Cali, también coincide con su ingreso a la selección cafetera y el Mundial de Italia 90. ¿Qué es lo que más recuerda de ese Mundial? Bueno, el Mundial como tal, hasta por ser el primero, hasta por ser la experiencia la que yo tenía con la selección,
Primero que todo, la recepción en un mundial es muy importante. A uno como un atleta profesional lo hace sentir orgulloso, por lo cual lo hace, porque realmente te reciben, por lo menos en Italia nos recibieron de una forma apremiante, en la cual se sentía uno único, ¿no? Porque pues el mundial se le da mucha preferencia a esas cosas. Usted anotó precisamente el gol que le dio el empate a Colombia ante Alemania Occidental en aquella época. ¿Qué sensación queda de anotar en un partido mundialista? Bueno, primero que todo, el orgullo como tal de permanecer a ese grupo en el cual conseguimos ese resultado tan importante. Y desde luego todo lo que pasa después de tantos años de ese mundial, de reconocimiento de las personas, y que pues cada vez me estoy dando más cuenta de lo importante que hacía ese gol, porque pues la verdad yo no había despertado de tal sueño, ¿no? Para el siguiente mundial, que fue Estados Unidos 1994, la selección nacional logró un hecho inédito, y que fue encajarle 5-0 a Argentina en el Estadio Monumental. ¿Hasta qué punto había presión hacia lo que la selección hacía justo después de esa goleada en Argentina? Bueno, al punto tal de que se nos daba como los favoritos del mundial. Eso Colombia no estaba preparado, porque era una cosa totalmente nueva, a algo que ya están acostumbrados otras grandes selecciones, y que la verdad fue una cuestión que se cambiaron muchas cosas, en las cuales deberían haberse mantenido un poco más guardadas, un poco más reprimidas de tantos comentarios que se hacía, porque pues desde luego, por no tener tanta relevancia en todos estos momentos, pues desde luego había que resguardarnos un poco más, y tal vez mantenernos un poco más focados en lo que realmente se decía de nosotros, ¿no? Uno de los momentos más emotivos de la selección fue la muerte de Andrés Escobar. ¿Qué tanto le afectó la desaparición de este compañero de equipo? Bueno, primero que todo es muy duro, porque nosotros estábamos, vamos a decir, llegamos anoche, y hoy ya el compañero que nosotros nos divertíamos, que reíamos, que era un señor y que era un gran jugador, pues ya no estaba, porque lo habían asesinado. Entonces fue un golpe muy duro saber de eso. Es duro, porque pues cada vez que se habla de Andrés, pues se le viene a uno unas imágenes en las cuales vivíamos muy bueno, y desde luego que eso fue muy doloroso, ¿no? El mismo año del Mundial de Estados Unidos, usted se va a Brasil, al Palmeiras, y logra 2 títulos. Salir al extranjero era algo con lo que usted soñaba, pero después va incluso un poco más lejos, cruzando el Atlántico hasta Italia y España. ¿Cómo fue jugar en el Napoli, y qué tan difícil fue adaptarse a esa cultura sureña italiana? Bueno, yo la verdad, yo llegué a Italia, pues presión no sentí, porque pues la verdad yo aprendí de una persona que me decía que el fútbol que el balón era redondo para todos, y que solamente cambiaba la difusión de las personas. Yo llegué a Italia lógico, con haber jugado en Brasil, llegué con la mayor tranquilidad y mayor confianza. Tuve mis momentos difíciles, porque tal vez por haber hecho cosas buenas fui castigado allá por desconocimiento de un técnico, que en vez de colocarme en la posición que yo siempre jugué, me colocaba de delantero, y él desde luego pues nunca lo fui, y perdí más o menos como 4 meses en esa posición. Pero después tuve la oportunidad de un técnico que sí conocía el fútbol y me conocía, y entonces me colocó en la posición que yo jugaba, y terminé siendo el segundo goleador del Nápoles, ¿no? Y en el Real Madrid, ¿qué cree usted que fue lo que hizo que no le permitiera anotar con el club merengue? Bueno, infelizmente en el Real Madrid, primero que es un equipo difícil, es un equipo en el cual el nombre lo dice, la realeza, Real Madrid, hay muchos intereses creados, hay mucha gente por detrás de lo que es el Real Madrid, y pues por infelicidad el único negro del Real Madrid era yo. Y entonces había el que fue presidente de la época, era vicepresidente
Lorenzo Sanz decía que si él fuera presidente, como campaña la usó, el primer jugador que saldría del Real Madrid era yo. Entonces se me privó un poco de la oportunidad de jugar fútbol y se llevó por el otro lado, en el cual pues desconocí, que realmente desconozco hasta hoy, porque lo mío es jugar fútbol, ¿no? Por haber sufrido esa discriminación en carne propia, ¿qué tanto racismo cree que hay hoy día en el fútbol? Bueno, hoy, si lo hubieran disminuido en la época, como lo han disminuido hoy, desde luego de que, hombre, facilitaba muchas cosas, no solo para mí, sino para muchos negros que jugaron en España y en el cual fueron discriminados de una forma, pues, infeliz, ¿no? Diría yo. ¿Qué se puede hacer para solucionar ese mal que es el racismo en el fútbol y en todo ámbito? Bueno, se ha reprimido un poco porque se le ha mostrado al mundo por medio de la FIFA muchas cosas en las cuales se castiga a los diferentes equipos por la cuestión del racismo. Pero la xenofobia es una cosa que es una enfermedad que no tiene cura, porque pues no hay médico que cure esas clases de cosas. Entonces, esa sí es una cosa que va a mantener con las personas que tienen ese problema, ¿no? Pero hay que ser optimistas y pensar que en algún momento las personas van a entender que el flagelo del racismo es algo que no debería existir. Pero bueno, de ahí usted regresa a Brasil y finalmente cuelga los botines en el 2004 con el Corinthians para empezar entonces a trabajar de técnico el año siguiente. ¿Qué tan difícil fue esa transición de jugador-entrenador? Bueno, para mí no fue tan difícil porque yo cuando jugaba, yo miraba videos de antes del equipo que iba a jugar y el después. O sea que yo ya tenía más o menos una visión de lo que era ser técnico, y pues como me caractericé de ser líder también, eso me facilitó, hasta porque cuando yo me retiré, la verdad, ya fue un momento en que quise retirarme y no que el fútbol me dejara, ¿no? Que creo que es totalmente diferente. ¿Y por qué la mayoría de su carrera fue en Brasil como técnico? Pues porque de todos modos en Brasil fue donde hubo los intereses de los equipos, era donde realmente me querían, era donde realmente me sentía a gusto, ¿no? En lo extradeportivo, usted fue arrestado en Brasil hace 11 años e investigado por temas relacionados con el narcotráfico. ¿Qué tanto daña la imagen de un deportista un escándalo de este tipo? Bueno, a mí me perjudicó mucho, me perjudicó demasiado porque cuando yo me retiré era cuando yo quería hacer otras cosas en las cuales fueran para el deporte. Yo fui nombrado por la PNUD, una entidad de las Naciones Unidas, y eso se perjudicó mucho porque yo tenía mucho interés de hacer muchas cosas por las personas, por mi pueblo, Buenaventura, y eso me perjudicó mucho, tanto que hoy se me declara inocente, pero pues ya hubo un camino tan largo en el cual pues recorrer, que se pierde y no se recupera más. Pero pues de todos modos, lo más importante de todo eso es que yo siempre dije que yo era inocente, y la verdad aparece. Tardó mucho, pero de todos modos ella apareció, y que fui muy criticado, lógico. Pero pues ante las críticas uno tiene, la mejor defensa es la verdad, y ahí está la verdad. Infelizmente las personas que critican, ellas no salen a hablar como con la vehemencia que hablaron en su momento, ¿no? ¿Hasta qué punto fue difícil para usted, o quizás para cualquier otro futbolista en la década de los 90 con la selección y con el América de Cali, estar en ese ambiente que recordamos había narcotráfico y habían figuras que manejaban los hilos de los equipos? Bueno, yo creo que la ilusión mía siempre fue jugar fútbol. Eso era claro, y como tal, sabiendo de esas cosas, pues lo único que yo quería era jugar fútbol y llegar lejos. Yo salí un poco tarde del fútbol colombiano, pero pues yo creo que yo creo que era el momento que Dios quiso que yo saliera, pero pues yo tuve muchas oportunidades para salir mucho antes, y por causa de que, hombre, no había necesidad de plata en América, por ejemplo, se me privaba de esa oportunidad. Pero bueno, salí a los 27 años y gracias a Dios pues
alcancé a ayudar a mi familia y alcancé a hacer la vida que tal vez quería tener, ¿no? Hay mucho interés en el mundo, sobre todo por las series, por las telenovelas, con respecto a Cali, a Medellín. Pero en su caso particular, ¿cómo fue trabajar en el América de Cali sabiendo que los dueños eran en parte del cartel de Medellín? Bueno, yo la verdad no. Esas situaciones se comentaban y se decían, pero yo no me enfoqué por ese pedazo porque yo creo que entre más uno se adentre a las cosas, entre más uno comienza a saber más de las cosas, más comienza uno a entender y a no entender otras cosas que no vale la pena. Yo creo que simplemente sabíamos algunas cosas, pero nos enfocábamos en el fútbol porque yo creo que eso era nuestro métier y en el cual a nosotros nos pertenecía, ¿no? Hablemos ahora de la selección colombiana actual, porque usted ha criticado abiertamente al técnico José Néstor Pekerman y ha propuesto a Reinaldo Rueda, en cambio, que tome las riendas de la selección. ¿Cuáles son las mayores críticas que usted tiene contra el argentino? Bueno, es que yo tal vez no sea como tan querer ir por lo que todos dicen. Yo creo que el fútbol me enseñó a mí a mirar las cosas desde un punto de vista que yo creo y que yo lo diviso. A mí no me gusta, desde las eliminatorias pasadas he dicho que a mí no me gusta cómo juega la selección Colombia, porque la selección Colombia no es como tal una selección que juega como grupo. Nosotros tenemos que hacer fuerza que las individualidades aparezcan y que en ese momento dé cierto para que la selección Colombia pueda ganar un partido. Para mí, a la selección Colombia, el partido que yo le he visto, que ha jugado excelentemente bien, es un partido que jugó en las eliminatorias pasadas contra Chile en Chile, que Colombia ganó 3-1. De resto, yo no he visto a Colombia jugar un gran partido. Entonces, si un equipo no juega como tal, y entonces es lógico que el técnico tiene que ver con eso y la insistencia de unas situaciones, demora en cambios, situaciones en las cuales el partido lo permite y él no tiene las reacciones. Entonces una serie de cosas que yo como colombiano y como exjugador de la selección Colombia la hago, pero pues la hago netamente futbolística, ¿no? ¿Y qué opinión le merece James Rodríguez? Yo de James he tenido mis opiniones. Infelizmente aquí en Colombia, el que opina vehementemente ante personas de que ellos endiosan es un problema. Yo a James siempre he dicho, la técnica de James es una técnica que es fuera de serie, pero la técnica tiene que ir acompañada con sacrificio, tiene que ir acompañada con dedicación, tiene que ir acompañada con cuidados. Y ese es uno de los problemas que él ha tenido y por eso mis observaciones ante él, que vuelvo y lo repito, yo nunca hago, no me importa la plata que tenga James, no me importa la fama que tenga James, como mucha gente dice que yo, en mi opinión, le tengo envidia a James, a mí me da risa, porque futbolísticamente yo no tengo nada que envidiarle a James, porque lo que yo hice en mi época, creo que por eso es el reconocimiento hasta hoy. Y personalmente ante James, a mí no me importa su dinero porque pues cada uno en su época hace sus cosas. Yo en mi época hice lo que tuve que hacer, manejé mis cosas como las tuve que manejar, el problema de James como maneje su plata. Pero jamás voy a tener envidia de nadie porque pues yo soy bendecido. ¿Y Falcao? Falcao ya es un tipo de jugador totalmente diferente. Es un jugador que sí, yo tengo mi admiración total porque es un jugador que tiene todo lo que yo estoy diciendo de un jugador y es una persona que se hace querer sola sin yo conocerla. Entonces yo creo que esto es voltear la página totalmente, ¿no? ¿Cuál ha sido el gol más importante de su carrera? No, desde luego, por todo lo que se vivió, por el momento que estaba viviendo el país y por lo que representó en estos momentos y por lo que representa hasta hoy, lógico, es el gol contra Alemania, ¿no? ¿Cómo le gusta que le recuerden? Que me recuerde como un gran jugador, una gran persona y que en el cual siempre se enfocó a vestir la camiseta de su país y
y de los equipos que jugó con orgullo, ¿no? ¿Y qué es lo más bonito que le han dicho en la calle? Bueno, lo que escucho es las felicitaciones y la admiración, primero por el gol contra Alemania y por el fútbol que practiqué durante toda mi carrera, ¿no? De ahora en adelante, ¿qué viene para Freddy Rincón? Bueno, la verdad yo quería, aquí en Colombia, era mi propósito venir aquí y ser técnico de algún equipo, pero tal vez la personalidad mía, la vehemencia que yo veo las cosas, no sea tan importante, o no importante, sino propicio para el fútbol de la forma como está hoy aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Freddy, por recibirnos en su casa y muchísimo éxito. Es con mucho gusto y un gran abrazo para todos.